Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana y hoy día voy a preparar algo fácil y delicioso para nuestras ensaladas. Voy a preparar 4 tipos de vinagretas o aliño como lo conocemos. Para esta receta voy a usar 3 diferentes tipos de vinagres y también 2 diferentes tipos de mostazas. Y voy a hacer el aliño clásico, que es con limón y aceite, y es muy facilísimo. Y también quiero decirte gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web, que es www.vidasanaconana.com. Ok, vamos a empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es preparar la vinagreta con vinagre balsámico. Empezamos con 2 cucharadas de vinagre balsámico. Y vamos a añadir sal al gusto. Mezclamos muy bien para que la sal se disuelva. Y vamos a añadir 4 cucharadas de aceite de oliva. Estos aliños son mejores cuando los usamos en el momento. Y ahora lo que hago es mezclar muy bien para que todo esté mezclado. Y voy a echar pimienta. Si hay niños en casa y no les gusta la pimienta, no lo use, pero yo voy a usarlo. Y así nos queda de lindo, facilísimo, rapidísimo. Ahora voy a preparar la vinagreta clásica. Esto lo hacemos con un vinagre rojo, un vinagre de vino rojo, y voy a usar 2 cucharadas de vinagre y sal al gusto. Ahora lo que hago es mezclarlo muy bien para que la sal se disuelva. Y ya está listo. Ahora voy a añadir 1 cucharada de mostaza Dijon. Sacamos todo. Mezclamos nuevamente bien. Y ahora le echamos pimienta al gusto y las 4 cucharadas de aceite de oliva o canola, si no tienes aceite de oliva. Preferible que sea un canola orgánico. Y mezclamos bien nuevamente. Y eso sería todo. Ahora voy a preparar la vinagreta dulce con 2 cucharadas de vinagre blanco y sal al gusto. Y voy a mezclarlo muy bien. Tiene que ser vinagre blanco para este aliño. Voy a agregar la mostaza amarilla, la clásica mostaza. Y también mezclamos muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es poner las 4 cucharadas de aceite de oliva. Medimos bien, ya está. Y voy a agregar 1 cucharadita de miel de abeja para que le dé ese sabor diferente. Es preferible usar miel de abeja, una buena miel de abeja. Mezclamos bien. Y así de fácil nos queda. Y ponerlo en base y vamos a preparar el otro aliño. Esta es la vinagreta más fácil o el aliño más fácil. Vamos a usar limón, aceite y sal. Eso es. Lo primero que hacemos es exprimir el limón. Esta cantidad le va a dar para una buena
cantidad de ensalada, porque los limones mayormente son jugosos. Y sal al gusto. Disolvemos bien, tiene que estar la sal bien disuelta. Y lo que voy a hacer ahora es poner un poco de pimienta y voy a añadir, mezclar un poquito, voy a añadir las 4 cucharadas de aceite de oliva. 2 y 2, son 4 cucharadas. Y mezclarlo bien. Y fácil, eso sería todo. Tenemos 4 tipos de vinagretas o aliños. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo se ven cada una de ellas. Vamos a acomodarlos en orden como preparamos. Y acá tengo la de vinagre balsámico, la con mostaza Dijon, la vinagreta con mostaza amarilla y el aliño, el otro es el aliño con jugo de limón. Y eso creo sería todo. Y quiero decirle gracias por mirar mis videos. La próxima semana estaré poniendo algo nuevo, rico y sabroso. Y no te olvides de visitar mi página web y nos vemos la próxima semana. Chao.